Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Le dijo: Abraham. Este respondió: aquí me tienes. Y Dios le dijo: toma ahora a Isaac, tu único hijo, y al que tanto amas, y vete a tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. El muchacho y yo iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos. Entonces dijo Isaac a Abraham, su padre: Padre mío. Él respondió: aquí me tienes, hijo mío. Isaac le dijo: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, preparó la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí me tienes. El ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue a Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar: el Señor proveerá. Por tanto, se dice hoy: en un monte el Señor proveerá. Llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Regresó Abraham a donde estaban sus siervos, y juntos se levantaron y se fueron a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Después de estas cosas se anunció a Abraham: Milca ha dado luz hijos a tu hermano Nacor, Uz el primogénito, Buz su hermano, Kemuel, padre de Aram, Kesed, Azo, Pildas, Gilaf, Betuel. Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que Milca dio a luz a Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gabam, a Ajas y a Maca. Estamos otra vez con Abraham, en el capítulo 22. Quizás algunos han dicho que es la mayor prueba de fe de Abraham. Pues vamos a volver a recordar. Gracias por la lectura, incluyendo todos los nombres al final. Uno diría: ¿y para qué están estos nombres? Bueno, ya veremos en un momento. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ya Isaac tendrá unos 13, 14, 15 años. Y en un momento dado Dios le dice a Abraham: tienes que llevar a este hijo tuyo a un monte que te mostraré y tienes que sacrificarlo. Abraham obedece, va a aquel monte, y entonces, segundos antes de matarlo, para ofrecerlo en sacrificio, holocausto, el Señor le llamó del cielo diciendo: no lo hagas, ya he visto de que me amas más que a nada, me has sido obediente. Y entonces volvieron a su casa. Entonces uno podría decir: bueno, ¿qué está diciéndonos Dios en esta porción? Quizás podemos
saltar a unas conclusiones precipitadas y serán quizás conclusiones falsas. Quizás algunos podrían decir es que Abraham amaba a Isaac más que a Dios. Vale, pero el texto no dice eso. Por lo tanto, tampoco debemos decirlo nosotros. Quizás unos podrían decir que Isaac es como un ejemplo de Cristo, como hijo único de su padre. Pero tampoco, porque Isaac no murió. Había un carnero que fue ofrecido en su lugar. Por lo tanto, Isaac tampoco es ejemplo de Cristo. Por lo menos el texto no nos da esta idea. Otra conclusión podría ser, Dios es sádico. Pero los judíos, que obviamente todo el Antiguo Testamento fue para ellos y ellos lo conservaron gracias a la obra del Espíritu Santo, pero los judíos no quisieron dar la impresión de que su Dios es Dios sádico. Y de todos modos, el texto muestra que Dios no quiere sacrificios humanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender de esta porción? ¿Qué está queriendo decirnos el Señor? Me puedo sugerir que una de las muchas cosas que podemos aprender de aquí es que la fe debe enfrentar y debe llevarnos a enfrentar nuestra perversidad en cuanto a los caminos de Dios. O sea, nuestro texto está intentando decirnos, cuando no entendemos bien lo que Dios quiere, tenemos que seguir caminando en la oscuridad por fe y obediencia hasta que Él envía la luz necesaria. Entonces vamos a dividir la porción en 4 secciones. El primero es el problema con los caminos de Dios, versículos 1 y 2. En un sentido podría ponernos como título aquella noche el Día de los Santos Inocentes. Sorpresa, sorpresa. Es que no hay nada que en los capítulos anteriores nos da a entender de que Dios iba a prepararle para esta prueba. Nadie podría haber adivinado esto. Una prueba, sí, pues es lo que nos dice en el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y encontramos en el versículo 2 la cuestión de frase por frase, la angustiada construcción del lenguaje. Toma ahora tu hijo, no de los otros, porque Abraham también tenía otros hijos por otras esposas o concubinas, pero toma ahora tu hijo, tu único. Los otros, digamos, no contaban. Tu único, Isaac, a quien amas. O sea, parece como si el Señor estuviera metiendo el cuchillo y dando vueltas cada vez. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Vete. Realmente es la misma palabra que habíamos encontrado en el capítulo 12 y el versículo 1, cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu parentela, de tu familia, a la tierra que yo te mostraré. Encontramos otro momento de abandono, en que tenía que simplemente obedecer a Dios. Pero podemos notar lo absurdo de todo eso. El mandato de Dios va en contra de las promesas de Dios. Dios había dicho, a través de Isaac, voy a bendecir al mundo entero. Y entonces ahora Dios está contradiciendo su propia palabra. Salmo 46, versículo 1. A ver si en un sentido esto explica un poco tu situación actual. Salmo 46, versículo 1. Vamos a escucharlo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sí, subraya la palabra pronto.
Dios es nuestro amparo y fuerza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No sé si hay alguien que está pasando por un periodo de tribulación y Dios nos dice que Él es nuestro pronto auxilio. Dios a veces hace cosas que no entendemos. Y eso es lo que está enseñándonos aquí. Hay un momento en la vida de Cristo que quizás sus amigos tampoco le entendieron muy bien. Juan capítulo 11, los versículos 5 al 6, es la historia de la enfermedad, muerte y luego resurrección de Lázaro. Entonces, los hermanos de Lázaro enviaron a Jesús el mensaje: tu amigo Lázaro está enfermo. Y entonces, versículos 5 y 6 nos dice: llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, y cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Nos dice precisamente que Jesús les amaba. No obstante, en el momento que oye que Lázaro está enfermo, en vez de ir corriendo para sanarlo, Jesús se quedó en el mismo sitio donde estaba por 2 días más. La angustia de Marta y María tenía que haber sido terrible. Jesús, ¿no nos amas? Entonces, ¿por qué no actúas? Bien, sabéis la historia de que Jesús tenía planes mucho más grandes que simplemente sanar a un enfermo. Quería resucitar a un muerto. Y eso es lo que Él hizo. Pero en aquel momento ellos no podían entender esto. Dios no siempre es claro en lo que sucede. Hay momentos en los que no entendemos lo que Dios está haciendo. Cuando Dios parece ser tan extraño que no parece ser Él mismo, como si Dios no es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y este texto nos dice o nos avisa que es muy probable que tengamos problemas para entender los caminos de Dios. No debe sorprendernos cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, lo que Dios permite en nuestras vidas. Eso encontramos tantos ejemplos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, cuando Dios hace o permite cosas y no entendían nada. Ahora, voy a hacer un poco de historia, porque tenemos que tener presente que Abraham venía de un trasfondo pagano. Antes, él adoraba a los ídolos. En Josué capítulo 24, versículo 14, nos dice así: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. O sea, Josué está diciendo al pueblo de que ahora tenéis que, si queréis servir al Señor, entonces tenéis que servirle de todo corazón. Y entonces deja aparte todos los ídolos que nuestros padres adoraban al Señor al otro lado del río Éufrates, pero no solamente aquellos, sino también los dioses de Egipto, que quizás algunos de vosotros habéis estado adorando. Es adorarle a Él. Por lo tanto, si Abraham venía de un contexto pagano, el sacrificio humano no era algo desconocido. Los dioses paganos necesitaban este tipo de cosas, necesitaban estos sacrificios, pero el Dios de Abraham necesitaba sacrificios humanos. El Dios de Abraham necesitaba cosas. Dios necesita cosas de ti. ¿Necesita? Vamos a leer unos versículos del Salmo 50. Por ejemplo, versículo 12 y también 13 y 15. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud.
sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Sí, Dios está diciendo, no tienes que hacer estos sacrificios, sino más bien acércate, invócame, clama a mí, pide mi ayuda y yo te honraré, yo te libraré, yo obraré en tu vida. Dios necesita cosas de nosotros. Salmo 24 y el versículo 1. Salmo 50, versículo 9. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. O sea, todo pertenece al Señor. Es David escribiendo esto años después de Abraham. Pero Abraham en su contexto original, entonces sí, los dioses necesitaban cosas, pero el Dios de Abraham no. Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y también el 89 y el versículo 11. Tuyos son los cielos, y tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste, el norte y el sur, tú los creaste. Dios no depende de nada, no depende de nadie, ni de ninguna cosa de su creación. Por lo tanto, nuestra relación con Él es que pertenecemos a una persona, digamos, absolutamente independiente, absolutamente completa en sí mismo. O sea, lo que damos a Dios no le hace más grande o más importante o más capaz de hacer cosas. Hemos estado cantando, Señor, te doy lo mejor de mi vida. ¿Y qué? ¿Añadimos algo a Dios? ¿Estamos haciendo su trabajo más fácil porque le hemos dado nuestra vida a Él? La verdad que no. Lo que sí estamos haciendo es, estamos colocando a Dios en su lugar debido para poder adorarle como debemos adorar. Dios no necesitaba el sacrificio de Isaac, pero eso es lo que Dios le exigió a Abraham. Entonces, ¿cuál era la reacción de Abraham? Dios, no te entiendo. No nos dice aquí, pero bien podría imaginarlo. Parece que era por la noche que Dios dijo esto, en un sueño o en una visión. Seguramente él decía, Señor, no entiendo lo que haces. Y quizás en más de una ocasión nosotros también lo hemos dicho a Dios. No entiendo lo que estás haciendo. Pero ¿qué dice en Filipenses? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esto quizás cambia tanto nuestras oraciones. Podemos venir delante del Señor con la angustia, diciendo, Señor, no entiendo nada. Pero sí podemos mirar hacia atrás, si podemos mirar algo de nuestra historia, si podemos ver cómo el Señor nos ha estado guiando y protegiendo, no podemos entonces ir diciendo, Señor, no quiero estar afanoso. Te explico mis peticiones con acción de gracias. Dios es tan diferente a nosotros, tan diferente. A veces podemos pensar que es como un rey más importante. Había un teólogo alemán que hablaba de Dios como el gran otro, tan diferente a nosotros, el gran otro.
Pero no es simplemente más grande, no es como el océano en comparación con una gota de agua. Dios es cualitativamente diferente a nosotros. Por eso, Abraham pudo decir, versículo 8, cuando Isaac pregunta, veo leña, veo fuego, veo el cuchillo y la ofrenda, la oveja. Y entonces Abraham pudo decir, Él se encargará de ello. En otras palabras, Abraham estaba diciendo, es algo fuera de mis posibilidades de poder solucionarlo. Solo tengo que obedecer. Dios se encargará de ello. Aunque Dios a veces es desconcertante, sin embargo es digno de confianza. Aunque podemos decir, Señor, no entiendo, pero te conozco. No entiendo, pero mi fe en ti sigue adelante. Aunque Él es misterioso, es también justo. Abraham, estás seguro de Dios, pero no estás seguro del método de Dios. Pero hagamos una cosa. Yo digo, no entiendo lo que Dios está haciendo. Pero no importa. Lo importante no es que lo entiendo yo, sino que lo entiende Él. Si Él lo entiende lo que está haciendo, entonces paz, serenidad para nosotros. Entonces, el problema de los caminos de Dios, aquí tenemos a Dios hablando a Abraham, ofrece tu único hijo. Encontramos el camino del siervo de Dios que está luchando con este problema. Señor, no te entiendo, no obstante, sé, versículo 8, que tú se encargará de ello. Vamos a ver el alivio de la provisión de Dios. Lo vemos en dos sentidos. Versículos 9 al 14. La provisión de Dios de un sustituto. Isaac es una ilustración de nosotros, no de Cristo. Es una ilustración de nosotros. Isaac necesitaba desesperadamente un sustituto allí en el altar. Ahora, es curioso que Isaac podía decir a su padre, veo la leña, veo el cuchillo, veo el fuego, ¿dónde está el cordero? Porque Isaac había visto muchas veces a su padre adorar a Dios. Estaba acostumbrado a ver a su padre adorar a Dios, que es un gran reto para nosotros. Nuestros hijos están acostumbrados a vernos adorar a Dios. Y encontramos que Isaac lo veía con tanta frecuencia que sabía lo que se tenía que hacer. O sea, Abraham era todo un modelo para él, para la adoración. Y por lo tanto encontramos que es Isaac que necesita desesperadamente un sustituto cuando está allí en el altar. A veces pensamos que Isaac era un niño pequeño. No, tenía 13, 14, 15 años, quizás aún un poco más. Por lo tanto, él veía lo que su padre estaba haciendo cuando iba atándole. Y quizás con dificultad el viejo Abraham lo colocó sobre el altar. Y entonces Isaac sabía, soy yo el sacrificio. Él en aquel momento necesitaba, se dio cuenta, necesito un sustituto. Permíteme decir eso. Hay personas aquí esta mañana que desesperadamente necesitan un sustituto y no se dan cuenta de ello. Isaac sí. Pero tantas veces hay tantas personas que no se dan cuenta que están lejos de Dios. Y la ira de Dios está sobre ellos debido a su pecado. Que no pueden presentarse delante del Señor
allí en el cielo. El cielo es un lugar perfecto. Nosotros somos imperfectos. En la misma forma que la oscuridad no puede permanecer delante de la luz, nosotros como pecadores no podemos presentarnos y quedarnos delante del Señor. Necesitamos un sustituto. Necesitamos que alguien pague el precio de nuestra desobediencia. Y nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si no te das cuenta de tu necesidad, tremenda necesidad, tu necesidad desesperada de tener un sustituto, que alguien pague el precio de tu pecado, que este alguien es Cristo, la única persona que podría pagar tu pecado. Si no te das cuenta de esta necesidad desesperada, piénsalo. Porque Cristo te invita hoy a acercarte a Él, para que Él sea tu sustituto, que sea Él que recibe el castigo de tu pecado. Si lo rechazas, entonces tendrás que pagar tú. Y Jesús habló más del infierno, del cielo. Entonces, si no conoces al Señor como tu sustituto, te ruego, piénsalo esta mañana y acude a Él para recibir de Él el perdón que no lo merecemos, pero Él desea darnos. Entonces, este alivio, la provisión de un sustituto, pero también la provisión de un modelo. Porque en el versículo 14 habla del nombre del lugar. ¿Cuál es el nombre del lugar? Abraham obedeció. Está explicando el tremendo éxito de Abraham superando esta prueba. No dice eso, sino Dios proveyó. Otra traducción del versículo 14 es: en el monte del Señor se hará claro, o en el monte del Señor se verá con claridad. Hay una cosa tremenda cuando nos reunimos como congregación, como iglesia, para adorar al Señor. Salmo 73, versículos 16 y 17. Fijaros muy bien en lo que está diciendo. Salmo 73, versículos 16 y 17, es que el salmista tenía un problema tremendo. Veía que los justos sufrían, mientras los que rechazaban a Dios seguían muy bien. ¿Qué es lo que pasó? 16 y 17. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ya. Hay una química extraña en el culto público. A menudo, adorar a Dios aliviará más tus cargas que comprender tus cargas. ¿Qué estoy diciendo? Cuando nos reunimos para adorar al Señor, y adoramos al Señor en cada momento del culto, no solamente en el cántico, sino también en este momento de la predicación, a menudo adorar a Dios juntos aliviará más tus cargas que ir comprendiéndolas, porque muchas veces no lo comprendemos, pero encontramos que al ir adorando al Señor juntos, cuando adoramos al Señor a solas en casa también, pero hay, como digo, una química extraña en el culto público, cuando venimos y adoramos al Señor. Entonces, el último punto, lo insignificante del pueblo de Dios. Versículos 15 al 24. Entonces, sí, ahora vamos a hablar a continuación de todos estos nombres. ¿Cuál es la importancia de los versículos 20 a 24? Simplemente para que tengamos una lista aburrida de nombres. Es simplemente para que sepamos algo de una genealogía.
Es simplemente, como algunos han dicho, es para presentar el nombre de Raquel, que luego saldrá más tarde. ¿No lo ves? Un tremendo contraste. Un solo hijo versus un montón de hijos. Este único fue casi sacrificado en comparación con un montón de hijos de la otra sección de la familia. El pueblo de Dios puede parecer frágil y poco impresionantes frente a otros. A veces se canta la canción "Somos un pequeño pueblo muy feliz", y a veces sentimos muy pequeños. Pero un momento. Hay un propósito en todo esto. Lo añadido al final del versículo 17, Dios dice, o el ángel dice a Abraham: a tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, o como dice en otra traducción, conquistará las ciudades de sus enemigos. Su descendencia. Y todo esto es una cosa añadida que Dios no había prometido antes, es una promesa nueva. Y esto es por la obediencia de Abraham. Abraham había sido obediente, y entonces el Señor no solamente vuelve a repetir promesas antiguas, sino añade. La obediencia es importante. Eso es lo que hemos cantado. Mi obediencia es mi mejor adoración. ¿Habías pensado en eso? Mi obediencia es mi mejor adoración. Y Dios le dice, versículo 12, no me rehusaste, Abraham, no me rehusaste de entregar tu hijo. Y seguramente Pablo, al escribir la carta a los romanos, estaba pensando en este mismo verbo, porque lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 32. Escuchad. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo que Dios impidió que hiciera Abraham, sacrificar a su hijo, él mismo lo hizo. Lo que Dios impidió que hiciera Abraham, lo hizo él mismo. Entregó a su hijo. Por ti y por mí. El que no escatimó ni a su propio hijo. Aunque en español tenemos la palabra diferente, es que no escatimó, en el hebreo en el griego original, en Romanos, traducido del hebreo, es la misma palabra. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Situaciones en que no entiendes nada, que clamas al Señor diciendo: Señor, no entiendo, pero confío en ti. No entiendo lo que haces, pero te conozco. Vamos a orar. Padre, confesamos, tal como dijo Isaías, de que tus caminos son más altos que los nuestros. Y tantas veces no entendemos lo que haces. Por ejemplo, ¿cómo es que nos podrías perdonar cuando te hemos insultado tantas veces? No lo entendemos. Pero gracias por el hecho. Y Señor, muchas veces haces cosas en nuestra vida o permites cosas en nuestra vida que no entendemos. Pero gracias porque el Espíritu Santo nos ayuda a clamar: Señor, no entiendo, pero confío. Confío en que tú tienes control de todo.
Por lo tanto, Señor, ayúdanos a disfrutar al presentar nuestras peticiones delante de ti con acción de gracias. Ayúdanos, oh Señor, a disfrutar de que si no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregó en rescate por todos nosotros, ¿cómo no nos darás también con Cristo todas las cosas? Oh Padre, gracias. Ayúdanos durante el resto de este día, durante toda esta semana, a recordar que mi adoración es mi mejor, mi obediencia es mi mejor adoración. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga a cada uno.